Hola familia y bienvenidos a otro episodio de Sin Prisa pero con Alma. Hoy vamos a hablar de cómo crear una vida mágica y de verdad que es bien fácil, pero ponerlo en práctica es difícil. Lo voy a dividir en 2 episodios porque en el primero te quiero hablar de como para mí lo más importante que ha sido para revolucionar mi vida, de verdad de maneras que yo no me lo puedo imaginar. Pero antes que eso, como siempre, te quiero leer un cachito de mi libro, El libro que llega a ti, y dice así. Solo porque no ha pasado todavía, no quiere decir que no va a pasar. Se nos olvida que a veces lo que pedimos requiere paciencia, para que cuando llegue sepamos recibirlo. Amo este libro. Les dejo el link ahí por si alguien lo quiere pedir. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de cómo crear magia en tu vida. Vamos a decirte la respuesta corta, es que literalmente lo único que tienes que hacer es abrirte a posibilidades usando el corazón más que a tu mente. Es decir, y se los he repetido durante esta temporada 100 veces, que tu certidumbre sea más grande que tu lógica. ¿A qué me refiero con esta frase? Que cuando tú tienes más certidumbre en que las mejores cosas para ti están buscando la manera de llegar a ti y que lo único que tú tienes que hacer es abrir el corazón para recibirlas, pero sobre todo abrirlo para sostenerlas, eso le tiene que ganar a tu lógica del 1, si es posible, y 2, cómo es lo que va a pasar, porque nos encanta creer que podemos adivinar el final de historias y cuando pensamos que podemos adivinarlas, lo como irónico de esto es que acabamos trayendo a nuestra realidad eso que pensamos. Por eso es tan importante aprender a reprogramar nuestra mente, que es lo que básicamente les trato de enseñar en todos los podcasts, dejándoles como nuevos conceptos que te abran a más posibilidades. Entonces, como les decía, va a estar dividido en dos. Vamos a hablar un poco corazón, mente y cómo abrirnos a esto. Y en la próxima semana les voy a hablar como conceptos un poco más bajados. Algo que escuché esta semana que me encantó, que ya lo había dicho antes, pero me encantó esta forma de decirlo, es exposure to information is not learning. Aprender algo no es lo mismo que saber. Hay que aprender a integrar. Y somos muy buenos escuchando mucha información en podcast, leyendo libros, pero a veces somos medio malos realmente integrando esta información. Y hay conceptos que hay que escuchar una y otra vez hasta que realmente se graben en el corazón. Entonces, voy a empezar hablándote esto como en un concepto muy grande. Solo hay 2 maneras de vivir esta vida, a través del miedo y a través del amor. Tú puedes elegir si quieres vivir una vida con miedo o una vida llena de amor. Y nuestro como set de default, o sea, como con lo que venimos programados por máquina, es el miedo, porque nuestro cerebro, su trabajo más importante es protegernos. Entonces vivimos en constante miedo para protegernos de, entre comillas, sobrevivir. Ahorita les doy un ejemplo de por qué es así. Y lo que queremos aprender es a decirle al miedo, ok, eres bienvenido porque viene a tu vida con un propósito, pero aprender a conectar con el corazón y la intuición y decir, entiendo que existe este miedo, pero voy a aprender a atravesar el miedo, a llevarlo conmigo, a decirle que esté aquí en el asiento del copiloto, que ahorita hablamos de esto, y aprender cómo sí pueden coexistir, pero el que realmente guíe tu vida sea el corazón y no la cabeza. Entonces, vamos a hablar de los miedos. Para mí el miedo es como este océano gigante que se ve profundo y que cuando metes un pie te das cuenta que en realidad no estaba tan profundo como te lo imaginaste. Y si es que llegara a estar tan profundo como te lo imaginaste, también vas a empezar a nadar y te vas a dar cuenta que sabes flotar en ese miedo. Pero no sé si alguna vez te has parado enfrente de un acantilado. Yo la paracaidista, pero le tengo miedo a las alturas. Y hace unos años me fui con mis amigos a La Paz y íbamos a saltar de una piedra. Y ya estábamos muy arriba y no había otra manera de bajar de regreso porque nos espinamos en todo el camino y nos íbamos a tardar 2 horas más que saltar. Y no era tanto, eran como 10 metros. Y yo me puse en esta orilla y le pedí a mi cuerpo que saltara y no podía saltar. Y estuve tanto tiempo en ese voy y vengo que el miedo empezó a crecer. Y eso es lo que pasa con los miedos. Al final me acabé aventando, pero lloré 1 hora y creo que fue un drama, pero me logré aventar. Pero ya había hecho que ese miedo, que si hubiera logrado saltar a la primera, no lo hubiera alimentado tanto y no hubiera crecido tanto
y me hubiera lanzado mucho más rápido y con menos miedo, porque lo que más alimenta al miedo es frenarnos. El miedo atrae miedo, que atrae miedo, que atrae miedo y empiezan a crecer. Y a veces tenemos miedos tan grandes que se convierten en fobia. Y algo que es muy importante es aprender a entrenarnos, a estar cruzando miedos todo el tiempo, a estar, tal vez para mí es aventarme de un acantilado, tal vez para ti es enamorarte, pero es estar atravesando estos miedos constantemente para que número 1 no crezcan y número 2 te des cuenta que no era tan grande tu miedo y que si es así de grande tu miedo, sabes cómo nadar en ese océano. Otra cosa importante del miedo es que, como les decía hace rato, el miedo viene a protegernos. Y esa es su tarea. El miedo viene a decirnos peligro, aquí no, esto te puede doler, esto te puede rechazar. Y es hermoso y gracias al miedo absolutamente todos hemos sobrevivido esta vida porque si no seríamos unos psicópatas aventándonos de todos lados y pues, clavándonos cuchillos a ver si duele. Pero no, como le tenemos miedo a ciertas cosas, el miedo viene a protegernos. Y lo que tendemos a hacer es que le damos, imagínate que tienes un coche, le damos al miedo el volante de nuestra vida. En lugar de decirle, yo manejo, el amor maneja, mi intuición maneja, mi vida maneja. Y el miedo puede venir acompañándote y si quiere puede poner una playlist y estar ahí nada más como recordándote que te pongas el cinturón, que te protejas lo más que puedas, pero no que frenes tu coche de seguir adelante. Y cuando le damos el volante al miedo, literalmente nos estamos frenando o estamos dejando de avanzar, porque el miedo lo que va a hacer es agarrar el volante y frenar y decir, esto es lo más seguro, quedarme en el coche sin avanzar. Pero cuando tú eres el copiloto y el miedo está al lado, el miedo solo te puede decir, frena, 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 y tú le puedes decir, ya vi que hay un tope, pero no voy a frenar. Bueno, voy a bajarle la velocidad, pero no voy a frenar. El miedo también nos hace sobrevivir y de repente sobrevivimos tanto que dejamos de vivir. Porque sobrevivir no tiene nada que ver con vivir, tiene que ver con no morirte. Y es diferente el sobrevivir y no morirte al vivir. Y esta línea como que de repente es medio borrosa porque no tenemos la conciencia de que estamos dejando de vivir por sobrevivir. Y un ejemplo que les decía ahorita de la prehistoria, que a mí me gusta mucho, es que somos seres que antes, cuando vivíamos en la prehistoria y nos movíamos de un lugar al otro, necesitábamos de esta tribu que nos protegiera. Y el rechazo y el abandono son dos heridas que cargamos desde hace muchos años, porque antes, si nuestra tribu nos rechazaba, nos quedábamos solos y ahí sí no podíamos sobrevivir y necesitábamos el miedo al rechazo de nuestra tribu para mantenernos a salvo. Hoy en día este miedo sigue existiendo porque pues si todo el mundo te rechazaría, te quedaras solo y no venimos a este planeta a estar totalmente solos, aunque probablemente sí sobrevivieras. Pero este miedo ya está tan arraigado a nosotros, este miedo de sobrevivir, este miedo de que nuestra tribu no nos rechace, que tenemos tantos miedos al rechazo que no están basados en una realidad de hoy en día. Y entonces, otra vez regresando a esta idea de que estamos sobreviviendo en lugar de viviendo, te quiero pedir que te tomes 3 segundos en tu vida ahorita literal, si estás manejando, caminando, lo que sea, y que trates de pensar qué miedo te está frenando de vivir realmente tu vida y si la consecuencia de no sobrepasar ese miedo es la muerte o si la consecuencia es algún dolor, el rechazo, abandono, no sé por qué no estoy pensando en más heridas, pero alguna de estas que no te va a matar si sí llegaras a cruzar ese miedo. Es decir, lanzarte por tus sueños, si quieres ser cantante o yo qué sé, te va a frenar el miedo a muchas cosas, a no lograrlo, al éxito a veces, al fracaso, etc. Eso no te va a matar. Ahí tu miedo te está quitando vida. Si lo que quieres hacer es tal vez surfear una ola en Nazaret y pues no sabes surfear, pues bueno, eso es un miedo que sí hay que hacerle caso, te está protegiendo, ¿no? Y cada quien conoce cuál es su límite entre el miedo me está quitando vida o el miedo me está protegiendo de mi vida. Dicho esto, en lugar de poner al miedo como tu piloto o copiloto, a mí me gusta poner a mi curiosidad como mi copilota, porque la curiosidad es la que me va a abrir todas las puertas posibles en esta vida y yo vine a esta vida y se los he dicho en 1000 podcasts a enamorarme de mi vida porque el amor de mi vida es la vida en sí. Entonces vamos a hablar del camino de la curiosidad. Antes de hablar de esto, te quiero decir que no sé si tú eres de estas personas, pero me pasa mucho en mis talleres de escritura creativa que mucha gente empieza diciendo que no es creativa.
todo mundo es creativo. Para mí, también lo he mencionado, el universo, Dios, digamos que según la Biblia, creó al universo en 7 días y luego nos creó a nosotros, los humanos, para seguir co-creando con él. Somos seres creativos, absolutamente todos, somos seres de crear. Todos los humanos vienen a crear. Y basamos la creatividad en esta idea de que, no sé, cuando eras chiquito te daban un dibujo y tú pintabas este dibujo y te salías de las líneas y ponías un elefante verde y llegó algún adulto con creencias limitantes y te dijo, no, no te puedes salir de las líneas, o no, tú no dibujas tan bien. Y entonces empezamos a comprarnos estas ideas de que no somos creativos porque no me salen bien las manualidades, pero la creatividad no es solamente como esta parte manual, aunque todos la tenemos. La creatividad es co-crear tu vida. Entonces, eres un ser creativo, solo te quería como venir a recordar esto. Lo que más va a cambiar tu vida, que es esto que les decía de cambiar al miedo del volante por la curiosidad, es lo más importante, es que para mí, en lugar de buscar cuál es el camino más lógico para llegar a una meta, trato de pensar cuál va a crear la historia más épica. Y vivimos como en esta cultura de todo el tiempo querer llegar a la meta, que por eso cuando llegamos a la meta ni siquiera la disfrutamos tanto tiempo y ya estamos buscando lo que sigue. Y si ya sabemos que somos así, que ninguna meta nos va a saciar, que ninguna meta nos es suficiente porque nos encanta buscar la próxima montaña que subir, piensa cuál es el camino más divertido para llegar a ella, cuál va a ser la historia más épica. Y voy a poner un ejemplo que tal vez alguien ahí por afuera me va a odiar, pero en la forma en la que yo crecí, las mujeres se casan muy chicas. En mi cultura se casan muy chicas para mí, ¿no? Que es como 21, 22. Y yo mucho tiempo me peleé con el universo porque decía, ¿por qué a mí no me ha llegado el amor de mi vida? ¿Por qué no me he casado? Y gracias a que no me he casado en estos últimos 10 años, que es cuando tenía la expectativa de casarme, de verdad he vivido una de las vidas más épicas que yo conozco. He sido absolutamente todo, he vivido en muchos lados, he tenido 1000 novios, he tenido 1000 grupos de amigos, fiestas, viajes, diversión, me he conocido, ceremonias, todo esto. Entonces, no he llegado a la meta que la gente o la sociedad me impuso en ese momento, que era casarme, pero tengo una vida muy divertida, muy épica, muy expandida, muy curiosa. Realmente mi vida es grande porque, y no quiere decir que casándote se va a limitar, pero creo que me entienden a lo que me refiero, sino el, el no haber llegado a esta meta tan rápido me ha permitido abrirme a una vida que para mí, Ali de 15 años, ni siquiera era una posibilidad de vida, porque para mí era casarme y tener hijos. Y tal vez lo voy a hacer o tal vez no, pero hoy en día te puedo decir que por no haberlo hecho, mi vida es de las más expandidas, increíbles del mundo, porque elijo la curiosidad todo el tiempo ante el quedarme en un lugar que yo sé que no es, ¿no? Si lo encontraste a tus 22 años y estás feliz con el amor de tu vida, felicidades, qué hermoso. También ahí puedes tener una vida muy épica, pero sí requiere un montón de curiosidad el abrirte, y la curiosidad viene bien amarrada a la valentía. Y para mí lo importante de mi valentía de poderme lanzar a hacer todo este tipo de cosas es que no me da miedo, porque me da miedo mudarme, volverme a enamorar, todas estas cosas que igual siento igual que tú. Es que me recuerdo que me sé sostener a pesar del dolor, y creo que he pasado por momentos increíblemente difíciles, igual que todos en esta vida, y me he enseñado que aunque no hay manera de evitar el dolor, siempre me he sabido sostener después, y siempre he sabido pulir esa versión. Y lo que les hablaba hace dos podcasts, de buscar el tesoro que existe también en el dolor y en la depresión, y no irte de ese lugar hasta que, ok, ya me lancé por esto, no salió como lo esperaba, me tengo que sostener en el dolor porque hay mucho duelo y el duelo de repente duele mucho. Ya que estoy en el duelo, me sostengo en el duelo y busco cuál es el tesoro que mi duelo me quiere regalar. Y el universo, para mí, a todos nos plantó joyitas bien adentro, dentro de nosotros. Y estas joyas pueden ser talentos, pueden ser formas de ver la vida, pueden ser formas de ayudar. A todos nos plantó estos deseos bien profundos de alimentarnos de la vida, y no todos tenemos la valentía de elegir el camino que nos da más curiosidad para ir a encontrar esas joyas que tenemos adentro. Y hay un libro que leí de muy chiquita que me cambió la vida, que se llama The Road Less Traveled, y básicamente habla como de
justo tomar este camino de la curiosidad y de qué es lo que va a pasar si intento por aquí, en lugar de dejarme que me frenen los miedos. Y les voy a contar, porque chismecito, que ahorita justo como que estoy saliendo con alguien que despierta muchos miedos en mí porque vivimos a distancia, porque es más chico, porque me da miedo volverme a enamorar, porque probablemente no sea el amor de mi vida por la edad y todo esto. Y en lugar de que me frene esta lógica, yo me voy como gorda en tobogán. Y aunque sé que la posibilidad de que me duela esta relación cuando termine es grande porque me gusta enamorarme, también hay una parte de mí que le emociona mucho y me da curiosidad qué va a pasar. ¿Cómo soy yo a distancia? ¿Cómo soy yo con alguien más chico? ¿Cómo soy yo cuando el compromiso se pone más serio? Y entonces no dejo que mi miedo a enamorarme me frene de enamorarme. Otra vez lo pongo en el asiento de atrás, pongo a mi curiosidad al lado y le digo, venga hermana, vamos a enamorarnos. Y pongo a mi miedo atrás y le digo, vamos a enamorarnos, pero también recuérdame de no abandonarme por este nuevo amor. Recuérdame las cosas que me han dolido, recuérdame cómo he sido en el pasado para no repetir patrones, etc. No sé por qué les conté eso. Y el último como conceptito que te quiero regalar es que elige también el camino de ser tu propio héroe. Y si ahorita estás pasando por un momento difícil, esto para mí cuando la paso mal es de lo más increíble. En todas las películas tenemos como a este personaje principal, que todo está normal, pasa algo que desmorona la vida o que cambia el rumbo de la vida, se muere alguien, se enamora alguien, le dan un trabajo nuevo, yo qué sé. Y tú eres el héroe que puede elegir que se desmorone y se queda ahí abajo como civil común, o tú eres el héroe de tu historia y decides agarrarte tus ovarios, huevos, lo que tú tengas o quieras tener. Y te sacas como ese héroe y tú eres el héroe de tu propia historia y tú eres quien viene a darle a tu vida esta línea épica de vida. Y cuando te sacas, para sacarte, lo más hermoso es vivir con el corazón abierto, que para mí el corazón cuando se abre es curioso y quiere dar y quiere estar y quiere vivir y quiere sentir. Y por eso les digo que es miedo contra corazón, cabeza contra corazón, que pueden coexistir, pero el corazón es el que se abre y manda. Y cuando tú decides ser el héroe de tu propia vida y vivirlo desde el corazón y decir, yo sí quiero morirme de esta vida y tal vez esto no es para ti, pero para mí, yo sí quiero que el día que me muera me vaya con un corazón lleno de cicatrices y moretones y golpes, pero de una vida realmente, profundamente sentida y vivida, porque tengo bien claro que solo tengo una oportunidad para hacer de esta vida la vida más épica que yo puedo. Y entonces para mí eso, no sé cómo ponerlo en palabras y espero que te lo pueda transmitir, pero incendia mi ser, me saca un fuego adentro de querer hacer este tipo de cosas, de ser autora, y el día de mañana me conozco y seguramente voy a querer ser, no sé, chef, porque me encanta cambiar de trabajos. Y porque a mí me gusta esta idea de puedes vivir 100 vidas dentro de tu única vida y la única persona que puede decidir que se merece vivir tantas vidas tan épicas eres tú. Entonces, para que no se quede como algo que escuchaste por ahí, porque de verdad para mí es importante que nos llevemos tarea y lo hagamos, te voy a volver a nada más dar un como recap. Bueno, no. Al final, para crear una vida mágica va a estar bien corto. Tienes que elegir tu curiosidad antes que tus miedos. No hay más y es así de rápido y corto el camino. Entonces, ahora sí vamos a hacer el ejercicio que les decía. ¿Qué quieres lograr hoy en tu vida? ¿Qué área de tu vida quieres exponenciar? Y vas a pensar cuál es el miedo por el cual no estás logrando atravesar esta situación que tienes. Y a veces nos tenemos que ir bien profundo porque no es tan rápido. Donde entra el autosabotaje en todo esto es que siempre tenemos dos deseos que se contraponen, ¿no? Por ejemplo, yo por un lado me quiero enamorar de este güey, pero por el otro lado estoy muy segura y protegida, entonces tengo el deseo de que no me vuelvan a lastimar. Yo tengo aquí la opción de decidir si quiero la opción segura o la opción épica. Entonces vas a poner estas dos opciones que tienes enfrente y te vas a cuestionar si estás listo para vivir una vida mucho más épica, mágica, exponenciada e increíble de lo que te puedas imaginar. Y te deseo de todo corazón que tu certidumbre siempre sea más grande que tu lógica. Y nos vemos la próxima semana para la parte 2.